Aquella noche del 1 de noviembre de 1986, el mítico Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York se engalanaba para su velada de apertura de temporada. Todos los reflectores y la fe de una urbe entera se posaban en Patrick Ewing, el joven prodigio y flamante novato del año que estaba llamado a ser la nueva gran figura de la Asociación Nacional de Baloncesto. La afición de los Knicks sentía en el aire la certeza de que su casa era una fortaleza inexpugnable, con un verdadero monstruo pintado en la cancha que protegería el aro de cualquier amenaza. Sin embargo, en el instante menos pensado, un joven enjambre se coló en el jardín ajeno, soltó 50 puntos y puso todo el edificio de cabeza. Aquel forastero se llamaba Michael Jordan. Lo más asombroso de esa proeza era que aún no contaba con la ayuda de un escudero como Scottie Pippen, ni la guía de un estratega como Phil Jackson. En esa era tampoco se jugaba con la línea de los 3 puntos como hoy, sino que se trataba de una demolición total y absoluta, punto por punto, jugada por jugada. Pero si usted cree que aquella hazaña fue solo un golpe de suerte o una noche inspirada, se equivoca por completo. En realidad, fue el primer trazo de una obra maestra que se pintaría a lo largo de una década: la épica rivalidad entre Michael Jordan y Patrick Ewing. Viajemos a 1986. La liga estaba experimentando una de sus transformaciones más rápidas y significativas. Las leyendas como Magic Johnson y Larry Bird seguían dominando la escena, pero una nueva camada de titanes emergía con fuerza, lista para reclamar su sitio en la historia. Y en el centro de esa marea de talentos se destacaba Patrick Ewing, la gran esperanza del equipo de Nueva York. Cuando lo seleccionaron como la primera elección general del draft, la franquicia y los aficionados neoyorquinos depositaron en él su esperanza de revivir la gloria del pasado. A su lado, el equipo se complementaba con una mezcla de experiencia y juventud, con nombres como Bill Cartwright, Rory Sparrow y Gerald Wilkins. Todos bajo la tutela de Hubie Brown, un entrenador que inculcó en sus pupilos una mentalidad de resistencia y una defensa férrea. Pero al otro lado de la cancha, con el uniforme de los Bulls de Chicago, se encontraba un joven Michael Jordan que ya comenzaba a lucir como una auténtica leyenda en ciernes. La habilidad de Michael era tan sobresaliente que incluso, después de perderse casi toda su segunda temporada debido a una fractura en el pie, las expectativas que lo rodeaban se mantenían en la estratosfera. A pesar de que en la campaña siguiente se coronaría como el máximo anotador de la liga con un promedio de 37.1 puntos por partido, sus detractores no dejaban de tacharlo de individualista, de buscar solamente las jugadas espectaculares, de ser un simple coleccionista de momentos destacados que no tenía la capacidad de conducir a su equipo a la victoria. Pero aquella noche en el Garden, Michael Jordan haría que todos y cada uno de esos críticos se tragaran sus propias palabras. Sin embargo, su enemistad con Patrick Ewing no nació en aquel encuentro de 1986. Su génesis se remonta a mucho antes. 4 años atrás, en 1982, un Jordan que aún era un novato universitario había encestado la canasta que le dio el triunfo a su equipo sobre los Joyas de Georgetown de Ewing en la final del campeonato de la Asociación Nacional Atlética Colegial. El mismo Michael llegó a decir en una ocasión que ese tiro lo había convertido en lo que era, que le había dado la confianza y el aura que a partir de entonces lo acompañarían en cada paso. Y aquella rivalidad que había comenzado en las canchas universitarias se trasladó ahora al escenario más grande de todos, la Liga de Baloncesto Profesional. Tanto Michael como Patrick eran considerados los dos jugadores jóvenes más prometedores del mundo. Eran dos atletas del mismo linaje generacional que, sin saberlo aún, protagonizarían algunas de las batallas más épicas en las instancias decisivas de los playoffs de la Conferencia del Este. Ambos habían llegado a dos equipos que representaban a enormes mercados, pero que llevaban un largo tiempo sin saborear el éxito, por lo que la presión y el escrutinio sobre ellos eran inmensos. Se les veía como la respuesta, como los salvadores que devolverían la gloria a sus respectivas franquicias. La expectación en torno a Jordan se había multiplicado unos meses antes.
en los playoffs de 1986, después de haber estado fuera casi toda la temporada regular, Michael Jordan logró una hazaña inolvidable. Le encestó 63 puntos a los Celtics de Boston de Larry Bird, un equipo al que por aquel entonces todos consideraban invencible. Pero, a pesar de la grandeza de la marca, fue en vano. Aunque el mismísimo Larry Bird, el jugador más valioso de esa campaña, llegó a decir que Jordan era un dios disfrazado de jugador de baloncesto, los Bulls cayeron de manera contundente ante Boston en 3 juegos, lo que hizo que la gente volviera a preguntarse: ¿es su estilo de juego verdaderamente efectivo? ¿Sirve para conseguir victorias? La primera oportunidad que tuvo para demostrarlo en la siguiente temporada, en aquel encuentro contra los Knicks, sería el momento en que todas las dudas quedarían disipadas. Era el 1 de noviembre de 1986. El Madison Square Garden, conocido como la meca del baloncesto en el corazón de Manhattan, se encontraba abarrotado. No quedaba un solo asiento vacío en las gradas, y la razón era evidente. Lo que los seguidores presenciarían esa noche pasaría a la historia de la liga de baloncesto. Cuando el árbitro lanzó el balón al aire en el salto inicial, la suerte estaba echada. Era la hora de que Michael Jordan demostrara no solo que estaba por encima de Patrick Ewing, sino que su juego, su forma de entender el baloncesto, era lo que se necesitaba para llevar a un equipo a la victoria. En apenas 3 segundos de juego dejó claro su mensaje. Tras bloquear de forma espectacular una bandeja de Gerald Wilkins, marcó el tono de lo que sería el resto del partido. Y no se detuvo ahí. Menos de un minuto después del inicio del encuentro, Jordan le puso un segundo tapón a su futuro compañero de equipo, Bill Cartwright, en la segunda posesión de los Knicks en esa noche. Los Bulls salieron con una intensidad defensiva tremenda, lo que les permitió correr la cancha y anotar en transición durante todo el primer cuarto. Un buen ejemplo de esto es la jugada en la que Michael encuentra a Charles Oakley para que éste consiga una canasta fácil. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que el mismo Jordan comenzara a figurar en el apartado de la anotación. Así como él había asistido a Oakley momentos antes, esta vez fue el pívot quien le dio un pase preciso, el cual Jordan fue capaz de convertir en puntos con una acrobática y absurda bandeja de fantasía. Mientras la defensa de Michael se mantenía firme, lo que le permitía seguir dominando el partido, su ofensiva también empezaba a tomar temperatura. De hecho, en una jugada increíble, Michael ni siquiera tuvo que soltar la pelota por un segundo para lograr otra canasta de doble bomba tras un robo. Por alguna razón, aquella noche, Jordan se sentía tremendamente creativo cerca del aro y por encima de él. Momentos después, volvería a encestar con otra de sus astutas finalizaciones. Parecía que, en cierto modo, estaba ensayando nuevos movimientos. Pero a pesar de todo, Michael Jordan no había logrado encestar sus característicos lanzamientos de media distancia. Un aspecto que, en los inicios de su carrera, era de gran importancia en su juego. Por esa razón, los Bulls perdieron el segundo cuarto por una diferencia de 8 puntos. La buena defensa colectiva de Chicago en el primer cuarto, liderada por Jordan y su capacidad para proteger el aro, les había permitido mantenerse en el partido. Pero si Michael no lograba tomar el control completo del juego, aquellos jóvenes pero peligrosos Knicks serían capaces de cualquier cosa. Jordan tenía que dar un paso al frente y silenciar a todos sus críticos de una vez por todas. Así que, desde el inicio del tercer cuarto, el ritmo del partido cambió de forma radical, al menos en la parte ofensiva. Jordan comenzó a recuperar la confianza para lanzar desde sus puntos preferidos. Recibiendo el balón en el poste bajo frente a Gerald Wilkins, Michael sabía que tenía la ventaja. Pero lo increíble es que, incluso con la llegada de un segundo defensor, Jordan fue capaz de encestar un lanzamiento en giro. Esa confianza se hizo notar de inmediato, ya que Michael intentó un desvanecimiento casi imposible desde unos 4 metros, que, aunque no logró convertir, fue tras el rebote como un poseso, justo antes de atraparlo y resolver la situación con otra elegante bandeja en reversa. Pero además de limpiar el tablero ofensivo, Michael también era una fuerza en el defensivo. Sus transiciones de costa a costa se estaban convirtiendo en una parte esencial de su imparable ofensiva, porque
porque en transición simplemente era arrollador. Basta con ver la facilidad con la que, una vez más, Jordan consigue resolver la jugada con una bandeja de toque. Aquella noche, Michael parecía estar en una competencia de malabarismo con el balón, y su único rival era él mismo. Sin embargo, los Knicks eran conscientes de la amenaza que representaba, y en jugadas como esta aprovechaban sus errores para convertir puntos rápidamente en transición. En este caso, gracias a la canasta del base veterano Rory Sparrow. Además, Patrick Ewing ya estaba demostrando su gran visión de juego para explotar su propia influencia en la cancha, un paso que toda futura superestrella debe dar. En Chicago, Michael parecía no tener a nadie capaz de generar ese tipo de ventajas. O quizás sí, porque solo hay que ver el pase magistral que Charles Oakley le da a Michael Jordan debajo del aro, una asistencia digna del mismísimo Magic Johnson. Por si fuera poco, con solo un segundo en el reloj del tercer cuarto, Jordan recibió el balón y logró encestar un lanzamiento sobre la chicharra desde la media distancia, después de un gran movimiento sin el balón para recibir la pelota. Pero aún con todo por decidir, lo mejor del encuentro llegaría en el último cuarto. Michael Jordan fue el primero en romper el hielo para el equipo de Chicago. Aquella noche no importaba quién estuviera debajo de la canasta, porque la superioridad aérea de Michael era una proeza digna de un museo, una exhibición magistral que nadie podía igualar. Además, en ese punto del partido, sus lanzamientos de media distancia ya estaban entrando uno tras otro. Eché un vistazo a la increíble canasta que logró encestar en la cara de Trent Tucker. Cuando Michael se dirigió hacia la derecha, parecía que se había quedado sin opciones. Pero la defensa de los Knicks olvidó que no había un tiro lo suficientemente complicado como para que Jordan no pudiera convertirlo. Pero cada vez que Michael intentaba aumentar la ventaja, Patrick Ewing demostraba por qué era el futuro de los Knicks. Tan pronto como llegó el momento crucial, él también dio un paso al frente. Porque a pesar de haber tenido una noche difícil, en el último cuarto estaba compitiendo de igual a igual contra Jordan. O al menos, lo intentaba. Porque Michael, cada vez que recibía el balón, solo necesitaba un segundo para convertirlo en 2 puntos. Mire con qué facilidad se postea desde la derecha, solo para lanzar un gancho increíble sobre su defensor, Trent Tucker. Y lo que es más importante, tal como lo hizo en el primer cuarto, Michael se convirtió en la mejor versión de sí mismo en la defensa. Observe esta jugada. Pat Cummings recibe el balón cerca del aro en lo que parece ser un gancho fácil, pero lo que el pívot de los Knicks menos esperaba era que Michael Jordan apareciera de la nada para taponar su lanzamiento y enviarlo a las gradas. A pesar de medir apenas 1,98 m, Jordan continuaba demostrando que era un jugador que superaba su tamaño, con un impacto asombroso en ambos lados de la cancha. Pero allí estaba Ewing, quien una vez más desde el poste bajo logró aprovechar los puntos de segunda oportunidad para los Knicks. Mientras tanto, Jordan seguía creando sus propios lanzamientos. Ya fuera en la pintura o en la media distancia, era capaz de encontrar el espacio que le permitía lanzar sobre su defensor. Trent Tucker solo podía observar impotente cómo sucedía todo esto. Y, lógicamente, los Bulls lo buscaban cada vez con más frecuencia. Cada vez que Michael penetraba hacia la canasta, toda la defensa de los Knicks se colapsaba, lo que le permitía encontrar a sus compañeros en buenas posiciones, como en esta jugada en la que encuentra a Earl Cureton justo debajo del aro. Con el partido empatado y poco tiempo restante, Michael recibió el balón de nuevo en la banda derecha. Pero lo que sucedió a continuación es simplemente surreal. Michael penetra, parece perder el equilibrio y decide lanzar un desvanecimiento sobre su defensor. En ese momento sorprende a todos al encestar una difícil canasta con un tiro de arco elevado desde unos 4 metros que se mete en la canasta después de rebotar en el tablero. Momentos después, Michael amplió la estrecha ventaja con un pase de alley-oop de Steve Coulter, una canasta que llegó con menos de un minuto en el reloj. Pero el golpe final llegaría unos segundos más tarde, porque Jordan, sin duda alguna, aún no había terminado. Con esta penetración, en la que primero superó a Sparrow con el regate y luego a toda la defensa interior de los Knicks, Michael rompió los corazones de todos los aficionados del Madison Square Garden. Porque con esa canasta, el partido estaba completamente sentenciado. Michael Jordan lo había logrado.
Aquella noche en el Madison Square Garden, Michael Jordan anunció que había llegado para apoderarse de todo. Sin Scottie, sin Phil, sin triples, solo un joven astro que venía de una fractura en el pie, que entró en la ciudad de Nueva York y encestó 50 puntos, tomó 6 rebotes, dio 3 asistencias, robó 4 balones y puso 3 tapones al pívot que todos consideraban el futuro. Michael puso gorros, robó balones, cargó a Chicago sobre sus hombros y dejó a Patrick Ewing, la joya de la corona de los Knicks, con tan solo 13 puntos. Pero aquella no fue solo una actuación digna de los más grandes de todos los tiempos. También fue un mensaje, el inicio de una rivalidad que se extendió desde un doloroso recuerdo en la universidad hasta las brutales guerras de los playoffs. La gente decía que el Garden era la casa de Ewing. Pero después del 1 de noviembre de 1986, una cosa quedó clara: Jordan era el dueño. Ya sea que usted vivió aquel momento o lo está presenciando por primera vez en este momento, tiene que conocer la importancia de una rivalidad que cambió la Conferencia del Este para siempre. Ahora, quiero saber de usted si vivió las batallas entre Jordan y Ewing, qué momento sigue vivo en su memoria. ¿Fue esta noche de 1986 una de esas guerras de playoffs en la década de los 90? ¿O simplemente la sensación de que, sin importar cuánto aclamara la ciudad de Nueva York, Jordan siempre tenía la última palabra? Y para los nuevos aficionados, solo imaginen a un jugador hoy en día anotando 50 puntos en el Garden, sin un compañero estelar, sin el tiro de 3 puntos recién salido de una lesión. Por eso Jordan es diferente. Cuente su historia, mantengamos viva esta rivalidad que marcó una época. Y si le apasionan los análisis de los jugadores de leyenda, las rivalidades épicas y los momentos que hicieron historia en el baloncesto, no olvide que esto no es solo historia del deporte. Esto es solo el principio.